Trabajo final del diplomado de hormonología, el cortisol y sus acciones fisiológicas. En el año 1855, el doctor Thomas Addison hizo un libro, su famosa monografía sobre las cápsulas suprarrenales. Pero no es sino hasta comienzos del siglo XX cuando realmente se empieza a valorar la importancia de la glándula suprarrenal. Existen numerosas observaciones experimentales y clínicas que han demostrado que estas glándulas son imprescindibles para la vida. Sus secreciones desempeñan una amplia variedad de funciones fisiológicas, desde la regulación del metabolismo, tanto a nivel de la glucosa, recambio proteico, metabolismo de las grasas, así como también la modulación de la respuesta ante las lesiones o infecciones, y sobre todo la supervivencia ante cualquier estrés. Aunque se han extraído de la corteza suprarrenal más de 40 sustancias de naturaleza esteroidea, realmente en la circulación solo se encuentran 7 y de ellas únicamente 3 son secretadas en cantidades fisiológicamente importantes como lo son la corticosterona, el cortisol y la aldosterona. La acción fisiológica principal del cortisol es mantener la homeostasis en situaciones de estrés. Su hiper y su hipoproducción entonces conllevan a condiciones patológicas como son el síndrome de Cushing y la enfermedad de Addison respectivamente. Entonces, es la glándula suprarrenal el órgano productor del cortisol. Se localiza inmediatamente por encima de cada riñón icilateral y su peso en conjunto es de 6 a 10 gramos. Se identifican en ellas dos partes funcionalmente distintas. Una, la zona externa o corteza, representa el 80-90% de su peso, y la zona interna o médula, la cual representa el 10 al 20%. En la corteza se identifican 3 capas que de la periferia al centro son la capa glomerulosa, donde principalmente se produce la aldosterona, la capa fasciculada, donde se sintetiza principalmente el cortisol, y la capa reticular, donde se sintetizan las hormonas sexuales. En la médula de la glándula suprarrenal, entonces, se encuentran las células cromafines que producen catecolaminas. El cortisol, entonces, su estructura química está conformada por 21 átomos de carbono en distribución pregnano con un doble enlace C4-C5 y un oxígeno en los carbonos C3, C11 y C20. Proviene del colesterol, donde se encuentra mucho en la corteza suprarrenal y es el precursor común a todos los corticoides. Como sabemos, el colesterol está conformado por una estructura molecular con 4 anillos denominada ciclopentano perhidrofenantreno. Cuando se le adicionan átomos de carbono, 1, 2 o 4 átomos de carbono a su estructura básica, se producen entonces las distintas líneas de corticosteroides. Este colesterol proviene directamente de la sangre, la mayor parte el proceso de captación proviene de la sangre en unas 3/4 partes y el otro porcentaje proviene del acetato y pasa directamente a la glándula suprarrenal llevado por su portador, que es la proteína de baja densidad, la LDL. Una vez dentro de la célula, penetra en las mitocondrias y es allí donde ocurre una serie de reacciones enzimáticas, comenzando por la acción del sistema desmolasa, que elimina 6 átomos de carbono de la molécula y la transforma en pregnenolona. Este paso básico de la esteroidogénesis está controlado principalmente por la ACTH y el sistema renina-angiotensina. La molécula entonces pregnenolona de 21 átomos de carbono es transportada posteriormente a los microsomas de retículo endoplásmico liso, donde experimentan nuevas modificaciones estructurales que dan lugar entonces a la progesterona. Sucesivas hidroxilaciones en los carbonos 21, 17 y 11 conllevan a la formación del cortisol. El cortisol entonces, como vemos que deriva del colesterol, es un compuesto de naturaleza lipídica y cuando se sintetiza es liberado directamente a la circulación, es decir, no se almacena. Y entonces circula en sangre transportado con la globulina fijadora de corticosteroides o la transcortina, que une el 90% del cortisol y alrededor del 60% de la aldosterona. Este mecanismo de transporte
evita que el cortisol sea degradado rápidamente y constituye un sistema de reserva o depósito del mismo, porque la vida media del cortisol es aproximadamente de 1 hora. El cortisol está en equilibrio con su análogo biológicamente inactivo, la cortisona, gracias a la enzima 11-beta hidroxideshidrogenasa. Esta conversión del cortisol en cortisona en el riñón es importante para evitar los efectos mineralocorticoides del mismo. Posteriormente, el cortisol es eliminado, primero metabolizado en el hígado a través de conjugación con ácido glucurónico o con sulfato y se excreta posteriormente en la orina. Principalmente el cortisol es metabolizado a tetrahidrocortisol. En cuanto a los mecanismos de acción, el cortisol va a actuar en los receptores de glucocorticoides, ¿verdad? Que es una superfamilia de receptores esteroideos que se encuentran principalmente en el citoplasma en una forma inactiva formando complejo con las proteínas de shock térmico, la proteína 70 y la proteína 90. Cuando el cortisol entra en la célula, se une al complejo receptor separándose de las proteínas y posteriormente se trasloca hacia el núcleo. Una vez en el núcleo, entonces va a regular la expresión de los genes que corresponde a los corticoides. Se une entonces a los elementos de respuesta a glucocorticoides en el ADN y de esta manera entonces modula la transcripción que puede ser positiva cuando fomenta la síntesis de algunas proteínas o negativa si inhibe la formación de estas proteínas. En cualquier caso, estos efectos genómicos requieren tiempo y esta es la razón por la que la acción de los glucocorticoides aparece tras un periodo de latencia de varias horas. Existen otros efectos no genómicos cuando el cortisol interactúa con receptores citoplasmáticos. Tenemos entonces que existen dos tipos de receptores de corticoides, el receptor GR o receptor glucocorticoide y el receptor MR o receptor mineralocorticoide. Estos se encuentran distribuidos en el organismo, el GR en la mayoría de las células, incluyendo el cerebro, y el mineralocorticoide especialmente en el riñón, en el colon, en las glándulas salivarias y en el cerebro. Este último tiene mayor afinidad al cortisol, lo cual hace que el cortisol no tenga esa acción tan rápida, sino cuando existe un mayor incremento de él en la sangre que actúa a nivel del receptor del glucocorticoide. En la regulación de la secreción, entonces tenemos que es importante el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. En el núcleo paraventricular del hipotálamo se sintetizan y se secreta la vasopresina y la hormona liberadora de corticotropina, que es CRH. Estos dos péptidos van a llegar al lóbulo anterior a través de la eminencia media para estimular las células corticotropas y producir e inducir la secreción de la hormona adenocorticotrópica, ACTH. A su vez, la ACTH actúa sobre la corteza adrenal que va a producir las hormonas glucocorticoides, principalmente el cortisol. El cortisol también realiza una retroalimentación negativa a nivel del hipotálamo y del hipófisis, inhibiendo la producción de CRH y de ACTH. Es importante también que la secreción del cortisol lleva un ritmo circadiano característico, ya que la concentración plasmática va a ser más alta al despertar y va declinando durante el día hasta llegar a un mínimo durante las primeras horas del sueño para posteriormente comenzar a ascender y tener un pico al momento de despertar. Existen estímulos que aumentan la liberación de CRH, como es el estrés físico o emocional, la hipoglicemia, entre otros, y existen inhibidores como son los opioides y la oxitocina. En cuanto a las funciones metabólicas que tiene el cortisol, una de sus principales acciones a nivel del hígado, al aumentar los niveles de glucosa. Esto se lleva a cabo a través de la gluconeogénesis a nivel del hígado y a nivel del músculo produce una proteólisis con una mayor liberación de aminoácidos que van a ser sustratos en el hígado para la producción de glucosa. Por otra parte, aumenta la liberación y la movilización de ácidos grasos libres desde el tejido adiposo porque produce lipólisis, dando como consecuencia también utilización de estos ácidos grasos libres. El resultado final va a ser que exista una menor utilización de glucosa por parte del músculo y del tejido adiposo y una mayor glucosa a nivel sanguíneo.
Otro efecto importante, otra acción fisiológica importante del cortisol son sus acciones antiinflamatorias o inmunosupresoras. Principalmente actúa sobre la movilización y la fusión de los leucocitos, inhibiendo la quimiotaxis y produciendo una estabilización de las membranas lisosomales. Asimismo, inhibe la actividad fagocítica y promueve la liberación de los neutrófilos desde la médula ósea. Entre otras acciones, bloquea la liberación de la interleucina 1, disminuye la producción de anticuerpos y por otro lado disminuye la proliferación linfocitaria, afectando fundamentalmente a los linfocitos T. Esta acción también, desde el punto de vista farmacológico, se utiliza para tratar enfermedades hematológicas como el linfoma. Pero las acciones fisiológicas del cortisol no terminan allí, porque va a tener acciones en los diferentes órganos y sistemas. A nivel cardiovascular, va a producir un aumento del gasto cardíaco y esto viene dado por un aumento del tono vascular, favoreciendo la respuesta vascular de las catecolaminas al incrementar la expresión de los receptores adrenérgicos. Además, incrementa el volumen extracelular a expensas del efecto mineralocorticoide e induce la síntesis de angiotensinógeno a nivel hepático. A nivel del sistema nervioso central, los corticoides producen inicialmente euforia, pero la exposición prolongada va a llevar como consecuencia inestabilidad emocional, depresión y en casos más severos, psicosis. A nivel hematológico, como habíamos mencionado, va a aumentar el número de los leucocitos intravasculares, por un lado porque aumenta la liberación desde la médula ósea hacia la sangre y por otro lado porque disminuye su migración hacia los tejidos. Y en lo que respecta a los linfocitos, los monocitos y los eosinófilos ocurre lo contrario. Disminuyen entonces estas células sanguíneas a nivel hemático. Y a nivel de lo que es los glóbulos rojos, produce ligero incremento de los glóbulos rojos. A nivel óseo, el resultado final del cortisol sobre el mismo es aumento de la resorción ósea, ya que estimula las células osteoclásticas que conllevan a la osteólisis y disminuye la proliferación celular, la síntesis de ARN, de proteínas, de colágeno y de hialuronato. Además de estas acciones a nivel directo sobre el hueso, el cortisol disminuye la absorción de calcio a nivel del intestino y aumenta la excreción de calcio a nivel renal. En resumen, de los efectos del cortisol, ya habíamos hablado a nivel muscular, va a tener como consecuencia disminución de la masa muscular, a nivel óseo, disminución del tejido óseo, a nivel cerebral, vamos a tener ciertas consecuencias emocionales, a nivel del sistema inmunológico, del corazón, del riñón, a nivel del tejido conectivo tenemos disminución de las fibras de colágeno por inhibición de los fibroblastos, lo cual trae como consecuencia atrofia cutánea y aparición de estrías, y a nivel del feto facilita la maduración de los pulmones a través de la formación del surfactante pulmonar. Gracias.